Hola, hola, amadísimos hermanos todos, bienvenidos a este espacio, a esta posibilidad bonita que nos estamos regalando todos los días martes de estudiar durante casi una hora, pues fragmentos de un curso de milagros. Específicamente, hoy nos reúnen el principio 37 y la lección 37. Además de que continuamos dándole lectura también para comentar y enmarcar el principio y la lección a lo que es la aceptación de la realidad correspondiente su capítulo 1 de el capítulo 9. Me llaman Mailen Berenguer. Este es mi espacio, mi canal, a través del cual pues puedes suscribirte si acaso no lo has hecho. Puedes darle like, compartir, comentar y hacer que esta comunidad bonita pues vaya creciendo. Se vienen cosas interesantes para el canal y evidentemente hemos estado un poco bajos en la producción de material semanal, pero bueno, ya a partir del próximo mes esto va a cambiar, vamos a hacer otras dinámicas que nos permitan precisamente multiplicar el número de veces que a la semana podamos subir y compartir material. Algunos serán programados y anunciados con antelación para pues que estén atentos y podamos interactuar. Y otros simplemente surgirá en el momento, lo grabamos y luego entonces lo programamos para la publicación porque definitivamente el algoritmo me está exigiendo que debo incrementar la producción de material semanal. Entonces, bueno, en estas pautas del mundo de las formas y en el recuerdo de lo que nos dijera Jesús, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sin entrar en confusión de niveles, hagamos lo que corresponde a un nivel y hagamos lo que corresponde al otro nivel, dentro cada uno de la estructura de sí mismo. Lo que corresponde al nivel de la forma en su nivel y lo que corresponde al nivel del espíritu en su nivel. Entonces, bueno, decíamos que en esta oportunidad nos reunimos en torno a darle vida a una mirada experiencial respecto del principio 37 que nos dice, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Y aquí es donde entonces nos adentramos en una muy breve oración para pedir la guía y el acompañamiento de Jesús, nuestro hermano mayor, en esta experiencia de estudio, para que, para que se dé el milagro en nuestras mentes, para que la fuerza de la mente que habita en Cristo Jesús, que Él desea compartirla con nosotros, y en el recuerdo de esa mente compartida con Cristo Jesús, podamos efectivamente vivir la experiencia del milagro de la corrección de nuestras percepciones y nos volvamos hacia la percepción inocente. Sí, solo sí, apreciar inocencia. Gracias, amadísimo Espíritu Santo, amadísimo Maestro Jesús, hermano mayor, por tu amor, por lo que nos haces sentir a medida que nos vamos adentrando en tus profundidades. Gracias, gracias, gracias. Pues bien, vamos entonces, sí, ahora sí, a dar inicio a nuestra experiencia de estudio. Decíamos que el principio 37 apunta a algo crucial. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Y aquí Jesús asume su papel como obrador de milagros, como el gran corrector de nuestros pensamientos falsos. Y aquí es entonces donde podemos hacernos conscientes de precisamente lo que significa
que Jesús se introduzca en nuestro pensamiento falso. Es decir, ¿cuántas disonancias, disociaciones y distorsiones cognitivas de las que no somos conscientes ameritan que nosotros podamos hacer conciencia de ellas para que se pueda dar una entrega genuina al Espíritu Santo y en consecuencia la corrección de nuestra mente? Es una decisión importantísima, ¿ok? Hola Gilbert, mi amor, buenas noches. Espero te Hola, encuentres amiga, bien. ¿cómo estás? Feliz noche. Gracias por haber acudido a, a nuestra experiencia del día de hoy. Ok. Y bien, estamos hablando, Gilbert, del principio 37 y la lección 37 y seguimos dándole una paseadita al su capítulo 1 del capítulo 9, la aceptación de la realidad. Para quienes deseen, pueden buscar de una vez en el libro de texto, si lo tienen, la página 179. A partir de hoy, bueno, vamos a trabajar con el párrafo 6 y los párrafos que el tiempo nos los permita. Entonces decíamos que precisamente cuánto de disonancia hay en nosotros de lo que no seamos conscientes. Y esa disonancia que hace que nuestra mente esté en un movimiento distinto al del cuerpo y distinto a lo que nuestra boca sea capaz de apuntar. Cuánto de disociación cognitiva podemos tener. Cuánto de ese bypass espiritual que nos parchamos con con las citas del curso o las citas de la Biblia o cualquier libro sagrado y no alcanzamos a entender su profundidad, pero lo usamos como un argumento de defensa. Mas esto no significa necesariamente una integración. Seamos sinceros, todos tenemos procesos de sesgos cognitivos. Son muchos los sesgos cognitivos. Comúnmente se estudian seis. Uno de los tipos de sesgos cognitivos son precisamente las falacias. Y esto me recuerda a un tema que el año pasado desarrolláramos en el proceso de la formación y que en su momento, pues, costó un poco poder mirar el sentido de desarrollar la habilidad de identificar los tipos de falacia como, como una herramienta de soporte al estudio del curso y que nos permita esto, pues asumir el sentido de lo que se nos dice en la página 500 del libro de texto. Soy responsable de lo que veo. Vale decir, soy responsable de lo que pienso. Yo elijo los sentimientos que quiero experimentar y los objetivos que deseo alcanzar. Y todo lo que parece sucederme yo lo pedí y se me concede tal como yo lo pedí. Entonces, cuando Jesús nos dice en este principio que un milagro es una corrección que Él introduce en el pensamiento falso, ¿ok? Que Él introduce en el pensamiento falso, Él está asumiendo que no es, que es algo que nosotros no somos capaces de hacer. Porque estamos inmiscuidos, estamos inmersos en ese pensamiento falso y nos cuesta ver la falsedad de ese pensamiento, de identificar la falsedad de esa ilusión. Entonces, debemos confiar que no somos nosotros. En este caso, viene a ser el Espíritu Santo o Jesús quienes realizan esta tarea. Dice, actúa como un catalizador devolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Ok. Claro, una vez que se ha corregido la percepción errónea, hay una reorganización en la mente. Obvio microbio, ¿verdad? Se reorganiza la mente. Lo que antes veía de una manera lineal, ahora lo puedo ver de una forma vertical. Y aquí nos adentramos un poco en lo que se nos cuenta en el capítulo 2 del capítulo 1, el,
la revelación, el tiempo y los milagros, cuando se nos habla precisamente de cómo acontece la línea del tiempo y en qué momento, en el momento en que se da una corrección, la intervención del Hijo, la intervención del Espíritu Santo para la corrección de la percepción, se acorta el tiempo, se ahorra tiempo. Pero esto es una interacción vertical, no puede suceder de manera horizontal. Por eso decíamos entonces que para que nosotros podamos apreciar estos sesgos cognitivos, que todos los tenemos, tú, yo y todos los tenemos, y no siempre somos conscientes de esos sesgos cognitivos, pues necesitamos la intervención de Jesús. Confiar plenamente en la intervención de Jesús. Y él aquí asume la autoría de esa intervención. Luego nos dice, esto se coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Y aquí esto nos parece bien interesante porque el principio de la expiación consiste en recordar exactamente la verdad. Primero, la verdad es que nunca hemos abandonado el reino de los cielos. Y al nunca haber abandonado el reino de los cielos, es un gran sector de nuestra mente quien confía que jamás hemos abandonado el reino de los cielos. Y dado un tema que estoy preparando para una conferencia del día sábado por un evento que tenemos aquí en Ciudad Bolívar el día sábado, retomé unos datos que precisamente la ciencia apunta y que está y tiene aproximadamente unos 25 años apuntándolo, solo que cada vez va como actualizándolo y solo ajusta un punto, por así decirlo. De hecho, la primera vez que yo lo vi este artículo en una National Geographic, en una revista, cuando podíamos contar precisamente con estas revistas acá en Venezuela y las podíamos adquirir en los puestos de revistas y de periódicos. Con periodicidad yo llegué a tener más o menos unos 200 ejemplares de esta revista. Y recuerdo un artículo que señalaba que los científicos habían determinado que todo lo que nosotros consideramos es mundo físico, es materia densa, solo se corresponde en aquel momento al 4%. Hoy día esa estadística ha sido actualizada y se habla del 5%. En aquel tiempo se afirmaba que un 23% pertenecía al ámbito de la materia oscura. Hoy día se habla de 24, de 25%, perdón, de materia oscura. Y que el 70% corresponde simplemente a lo incognoscible. Hasta ya no ha alcanzado todavía la ciencia a entender qué es esa fuerza superior capaz incluso que desde eso incognoscible pueda filtrarse en ese ámbito de materia oscura y pueda incluso cambiar líneas de destino en el mundo de las formas. Y cuando me reencuentro por el tema de la conferencia que voy a dar en estos días con estos datos científicos, pues aquí lo vemos claramente. Lo que nosotros asumimos es mundo de formas, el mundo que conocemos, el mundo donde estamos y a lo que Jesús nos invita con la primera lección, nada de lo que veo significa nada, es que le quitemos la realidad, la fuerza que le hemos dado a la ilusión de este mundo de formas, porque es que hasta incluso en el ámbito científico se ha determinado que solo corresponde al 5%. Ese ámbito entonces donde opera la mente dualista, ¿ok? Consciente, inconsciente, más abstracta, menos abstracta, pero dualista al fin, vendría a representar precisamente ese 25%. Una porción de nuestra mente, un 25% de nuestra mente se mueve allí, pero desde allí direccionamos el 5% de la densidad de la materia. Y este otro 70% equivale a la mente que compartimos con el Padre en el reino de los cielos.
pero estamos tan imbuidos en nuestros sesgos cognitivos que nos limitamos nosotros mismos, no somos capaces de, lim- de- de ir más allá de lo aparentemente evidente que ven, que captan los sentidos de percepción y pongamos precisamente en duda la realidad de ello. Entonces, tal como nos los indica Jesús, buscamos que una ilusión la pintamos de realidad y queremos imponer esa realidad, que es una ilusión, es falsa, porque lo único que la sustenta es esta dualidad de ese 5%. Y cuando buscas más justificaciones, se queda allí en ese ámbito de ese 25%. Pero la realidad del reino que compartimos con el Padre, que equivale al 70% de nuestras mentes, se queda distante. Entonces, cuando Jesús nos dice en este principio 37, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso, es entender que en ese punto de entre ese 70 y ese 25% se abre un canal de comunicación que dependiendo de cuánto vayamos entrenando nuestra mente, simplemente ese canal de comunicación se va a ir convirtiendo cada vez más tal cual como el símbolo del Santo Grial. Se abre. Décima característica de los maestros de Dios, abre la mente, se apertura la estructura de la mente y lo que comenzamos a filtrar entonces es lo que nos puede comunicar, nos viene precisamente de ese nivel del reino de los cielos. Entonces, este principio me parece muy poderoso porque tiene gran sentido incluso cuando hacemos mención a estos datos de la ciencia, cuando dice que hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Claro, una mente cerrada, absolutamente sesgada y protegiendo sus sesgos cognitivos, no es capaz de entender el orden divino. Jamás de los jamases, como dice una tía mía que por cierto estuvo de cumple en estos días. ¿Te acuerdas? Gilbert, que siempre dice jamás de los jamases, mi tía Morelva. Entonces, jamás de los jamases lo vamos a poder entender, pero efectivamente el orden divino se apertura en una mente que activa ese canal de comunicación entre el reino de los cielos que es capaz de pasar absolutamente transversa ese ámbito de materia oscura que son todos nuestros pensamientos y desde allí se dan las proyecciones colectivas, tal como la misma fuerza que se dio en el momento en el que Jesús fue condenado, ¿verdad? Y vivió todo el proceso de su pasión y de la manera como lo vivió. Entonces, evidentemente, ese proceso, esa dinámica, es una dinámica que nos invita, es un principio que nos invita a rendirnos, a soltar las defensas de estos sesgos A cognitivos. dar unas dos vuelticas, a ver si puedo dar unas dos vuelticas. ¿Aló? Pero no, chica. Ajá. Ok. Saludos Carmencita, saludos Loisy, saludos Sio, que ayer estuviste de cumple también, igual que mi tía. Bendiciones, Gracias, gracias. bendiciones. Entonces Amén. decíamos que fijémonos lo que nos plantea este principio 37 con cuánta fuerza. ¿Y qué nos dice precisamente la lección, la lección 37? Mi santidad bendice al mundo. Obvio, una vez que se ha introducido la corrección de Jesús en nuestro pensamiento falso, allí comienzo a acariciar lo que significa el bien decir, es decir, ese bendecir al mundo. Y esa caricia a ese bien decir, esa caricia al mundo, nos va permitiendo entonces acortar, ir quitándole fuerza, la vitalidad que tiene
en apariencia la ilusión de ese 5% de materia densa, que equivale a nuestros cuerpos, a todo lo que nos rodea, los muebles, micrófono, todo lo que nos rodea conforma ese 5%. Pero qué belleza que podamos efectivamente comprender el regalazo que tenemos de poder al menos atisbar el reino de los cielos cuando nuestras mentes se abren para que solo el orden divino pueda direccionarnos. Nos vamos entonces a la página 179, ¿ok? Del libro de texto. Y en el párrafo 6 nos dice, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Y y estas primeras dos frases me parecen perfectas para darle mucha más fuerza a esta idea hermosa que nos está indicando precisamente Jesús. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Para que la corrección se dé, tenemos nosotros que habernos hecho conscientes de que algo necesita ser corregido, que hay una interpretación que no nos está dando paz y la no paz tiene su lenguaje y la paz tiene su lenguaje. Entonces, esta interpretación pueda que me llene de razones y mi ego se engrose, ¿verdad? Se mantenga engrosado porque yo tengo la razón, pero eso no significa paz. En el momento que me rindo y soy capaz de decirle, Espíritu Santo, te entrego esta interpretación que estoy haciendo de mi hermano, de mi hermana, de esta situación, de esta circunstancia, de este país, de sus dirigentes, de lo que sea. En el momento que nosotros somos capaces, pero con total y absoluta rendición, Espíritu Santo, te lo entrego. Confío en tu corrección y simplemente soltamos en ese instante, se apertura un lenguaje que comienza a unificarse. Porque mi reconocimiento de que esa interpretación, cuando yo todo lo que entregamos al Espíritu Santo, parte de la premisa de que esa interpretación no me da paz. Y allí comenzamos a unificar el lenguaje conjuntamente con el lenguaje como opera el Espíritu Santo. Cuando nos dice entonces, tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Lo que nos está queriendo decir que la creación es ese reino de los cielos que solo es extensión de amor. Y una vez que nos rendimos y que ya le hemos entregado al Espíritu Santo, porque estamos conscientes que lo que hemos entregado, repito, pueda que estemos cargados de argumentos que defiendan nuestro sesgo, pero no tenemos paz. Desear la paz es una manera de comenzar a conjugar el verbo amar. Y recordemos lo que se nos dice en la introducción, que el libro no pretende enseñarnos el significado del amor, porque eso es imposible, porque el amor es una experiencia. Lo que sí procura, ¿verdad?, es poder quitar los obstáculos que nos impiden la experiencia del amor, el cual es nuestra herencia natural. Y que el amor es omniabarcante. Entonces, cuando vemos que es aquello que me aparta, me distancia de al menos instantes de amor en el proceso del día, que cuando nos vayamos a dormir esta noche podamos hacer un arqueo, así como se hace un arqueo de caja, voy a arquear cómo está la caja de mi mente el día de hoy. ¿Cuántas veces pude tomar una decisión sin haberle pedido al Espíritu Santo antes que lo hiciera Él por mí? Recordando en reglas para tomar decisiones la importancia, lo vital que significa
asumir que no voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta. Lo segundo, ¿cuántas veces me llené de juicio? Y desde ese juicio, que el juicio no es más que un mecanismo de protección de mis sesgos cognitivos. Y allí puedo, en absoluta rendición, que lo podemos hacer incluso físicamente, arrodillarnos. No nos los pide el libro, pero a ratos sí lo necesitamos, arrodillarnos. Porque esa hincada física es una manera también nosotros decirle al ego, hey, no eres tú quien estás al mando. Es mi tomador de decisiones que es el que está eligiendo seguir el camino. Y desde esa postura, pues me arrodillo. Al ego no hay que vencerlo. El ego simplemente hay que ignorarlo. Pero una manera de ignorarlo también es hacer aquello, como el caso de arrodillarnos, es hacer aquello que precisamente a él le irrita. No para que él se irrite, sino para que vaya entendiendo que ya no nos controla. Vale lo mismo cuando vamos a pedir perdón. Es decir, el pedir perdón no lo necesita la persona que tú le estás pidiendo perdón. Lo necesitas tú, porque es tu ejercicio de humildad, de honestidad, es tu ejercicio, es la muestra de la confianza, porque pedir perdón es una manera de iniciar ese proceso de deshacimiento, que es el primer paso en el desarrollo de la confianza. Y, 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 y es comenzarte a decir a ti mismo, me puedo mover en un lenguaje distinto. Y no voy a promulgar el perdón si yo no soy capaz de pedir perdón. No para quedarme en el perdón del ego, que es el que dice, yo te perdono porque, sabes, yo soy mejor que tú. No, repito, oye, sabes, te pido perdón porque estaba en tal tamaño de petición de amor que no fui capaz de darme cuenta y me armé de un lenguaje agresivo, violento, y no fui capaz. En el momento me ofusqué en mi ira y no fui capaz de ver que yo estaba en una petición de amor. Y, y ya a estas alturas, pedir perdón de esa manera, obvio microbio que se desinfla rápidamente. Pero no voy a proteger los argumentos de mis sesgos cognitivos a voluntad y asumir que el Espíritu Santo está a cargo porque allí no estoy siendo honesto. Y para que lo que dice esta primera y segunda frase de este párrafo pueda cumplirse, necesitamos honestidad. Nos dice la frase 3: una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Y esta es de estas frases así como para ponerlas en la nevera, tenerlas presentes. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Vuelvo al punto. Uno de los sesgos cognitivos más comunes son las falacias. Las falacias vienen a ser, como su nombre lo indica, mentiras que protegemos. En general es una mentira protegida y argumentada de manera tal que no parece que sea una mentira. Y nosotros solemos, y lo digo desde mí y lo digo en plural, porque es así. Muchas veces estamos en la dinámica del estudio y nos estamos autoengañando. Ah, una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de las cosas diferentes a la misma mente. Ah, eso es lo que hace Pedrito. Pero si yo estoy viendo que Pedrito lo hace, no estoy reconociendo que Pedrito me está recordando que yo lo hago. Al hacer esto,
pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Yo no puedo entregar al Espíritu Santo una interpretación si yo no haberme hecho consciente de lo que implica esa interpretación. Porque entraríamos en un nivel de piloto automático utilizando los recursos de un curso de milagros, pero no lo estaría aplicando. Yo puedo estar argumentando y protegiendo todos mis sesgos cognitivos, absolutamente todos. Y puedo asumir incluso que en una interpretación de algo se lo acabo de entregar al Espíritu Santo y Él está a cargo. Pero porque al pasar del tiempo prevalece la actitud, prevalece el modo, prevalece la manera, porque lo más importante no se ha hecho y es precisamente rendirnos como tal. En este punto, pues me detengo un momento para preguntar, hasta ahora, ¿me he hecho comprender? Sé que hubo personas que entraron un poquito más tarde y ya estábamos compartiendo el significado del principio, pero hasta ahora me he hecho comprender. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Cuando habla de la rendición, eso me recuerda al pasaje de la Biblia, prima, de cuando luego de Jesús resucita y Ajá. se le presenta a sus apóstoles, ellos están pescando y en principio ellos no lo reconocen. Han pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Ujú. Y Jesús desde la orilla le dice simplemente lancen la red hacia el otro lado del barco. Es decir, en términos lógicos y ¿cómo es? Irracionales, ¿qué diferencia podría haber entre lanzarle al lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Ajá. Pero por haber obedecido, después no tenían cómo subir la red, ¿no? Es decir, yo creo que lo asocio a eso porque justamente se trata de abrirnos a, no sé, a dejar nosotros el control y abrirnos a la posibilidad de escuchar la voz de Dios o del Espíritu Santo y obedecerle, pues. Ujú. Claro. ¿Y cómo es esa voz del Espíritu Santo? ¿Es una voz necesariamente audible? Podría ser audible, pero también la voz del Sí, Espíritu Santo podría ser un pensamiento que se me cruza o, y me dice, ríndete. o una Y, sensación. exacto. Y el pensamiento me está diciendo, ríndete, pero no, yo quiero tener la razón. Y sigo protegiendo mis sesgos, ¿ves? Yo, Y yo creo que, argumento. yo creo que yo creo que esa metáfora también alude al hecho de que, porque todos creemos o muchos creemos que es la fuente del logro está en el esfuerzo, ¿no? Ajá, Y, y no, es decir, porque el pasaje también te indica que ellos se esforzaron todo lo que pudieron, no habían dormido, habían estado toda la noche pescando y de ahí no vino el resultado. El resultado vino justamente de abrirse, rendirse y obedecer. así es. Así es. Y qué bonito ejemplo que traes a colación, Gilbert, porque ciertamente nos cuesta mucho obedecer, ¿verdad? Nos cuesta mucho confiar que eso que nos llegó es lo que tengo que hacer. Y por Sí, eso siempre yo pongo un ejemplo en el grupo y digo, el Espíritu Santo nunca te va a decir, sí, o cuídate de Gilbert. Gilbert, cuídate de Francita Hermosa, porque eso sería afianzar la división. Lo que el Espíritu Santo te va a decir es tu hermano y te está mostrando Confía en algo. tus intenciones. Ujú.
¿ves? No te está dividiendo, no te está promoviendo hacia la división. Pero los mecanismos que nosotros tenemos o que utilizamos para protegernos, que además es un argumento muy del ego, el ego es el que se siente amenazado y el que busca ser protegido. ¿Ok? A mí también me llama la Entonces, atención porque cuando indicas el milagro, que es un cambio de percepción, ¿verdad? No sé por qué lo asocié. Yo sigo a una muchacha que es venezolana y es de estas personas que viajan, están aquí, trabajan como voluntarios, están un tiempo viviendo allí y bueno, así van conociendo a todo el mundo y se van relacionando y van teniendo una experiencia de vida infinita e invaluable, ¿no? Y claro, lo asocio porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la percepción. Ella tiene una percepción que sabrá cuál es, ¿no? Pero es la que le permite ver de una forma tan distinta a aquellos que estamos en el trabajo, que nuestro 99% del tiempo es una rutina y el 1% es algo distinto, pero para ella como que se invierte, ¿no? Y claro, ujú. nosotros estamos en esta rutina del trabajo y todo esto porque consideramos que es necesario, que es la forma correcta de vivir y teníamos ese miedo quizás, ¿no? De abandonarnos a la confianza, porque una persona que hace eso, de por sí he visto un poco acerca digamos, de cómo ella comenzó en eso y simplemente fue confiar, confiar, si me voy, igual encontrar los recursos, porque no va a ser así, porque no conseguí la manera de sustentarme, porque no me va a ir bien, porque el hecho de que no conozca a alguien puede ser algo malo, por decir algo. Y entonces, ¿cómo realmente un cambio de percepción primero cambia la realidad por completo y segundo, acorta el tiempo? Porque estas personas viven muchas vidas en una sola de otros que se dedican justamente a vivir la vida de una forma rutinaria, pues. Claro, porque digamos que lo rutinario es una línea horizontal. Hoy cuento prácticamente lo mismo que conté ayer. Y mañana voy a contar lo que conté hoy y lo que conté ayer. Alguien que vive una vida así, evidentemente tiene un nivel de conexión distinto y un vínculo con lo sagrado, con lo divino distinto, porque se mueve en la premisa de la certeza, ni siquiera de la fe. De la confianza. Ella no Ujú. necesita confirmación, ella simplemente tiene certeza de que ella está proveída. Y evidentemente eso puede significar un ejemplo de vida y una motivación porque es un acto de certeza. Pero también suena interesante que si estoy viendo esto en este momento y me llama la atención esta historia, ¿cuánto de lo que ella hace me gustaría a mí estar haciendo? ¿Cuánta libertad ella proyecta que me gustaría tener un ápice de esa libertad que ella proyecta? De manera, si estamos hablando de redes, bueno, también en el entendido de que muchas veces desde las redes se pueden ocultar cosas, ¿no? Este, y no todas las personas son genuinamente auténticas. Sin embargo, porque ojo con que lo que estoy viendo me está replanteando, lo cual no está mal, pero sí es importante tener en cuenta de si al caso hay algo que necesito o quiero hacer desde mi interior y todavía no lo he hecho. Creo que por allí va la cosa de si eso es lo que me está moviendo al contemplar, al observar y contemplar y hacerle seguimiento a esta persona que con tanta libertad se mueve y en una de confiar y confiar y confiar, simplemente va y viene, ¿ok? Va y viene. Si alguien más no tiene otro comentario, podemos continuar. La lección 37 nos dice, mi santidad bendice al mundo. Y fijémonos lo que nos dice el párrafo 7 de la página 179. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. Oyoyón.
Si contrastamos esta frase con el título de la lección, mi santidad bendice el mundo. Primero que mi santidad parte de la premisa, bendice el mundo, parte de la premisa de la identidad santa. ¿Ok? Desde la identidad santa yo no pido, simplemente bendigo. Si yo no asumo mi santidad, evidentemente yo me voy a estar en un patrón de necesidad, de carencia. Y desde esa carencia es que yo voy a buscar conectar con el Espíritu Santo porque necesito, no sé, $5,000 para el domingo. Digo $5,000 por decir un precio, decir un monto. En la clase de yoga, cuando vamos haciendo los ejercicios lentos, suaves y hacemos las 5 respiraciones, yo siempre digo, tranquilo, confiemos, el $1,000,000 ya está en la cuenta. Y un día de esto, pues vamos a tener nuestra sorpresa, porque simplemente de tanto decirlo, en algún momento se nos va a cumplir. ¿Ok? Entonces, cuando dice, tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres, es una invitación a que podamos revisar la autopercepción que tengamos nosotros de nosotros mismos. Tengo una autopercepción en el que me reconozco tal como mi padre me hizo, o tengo una autopercepción en el que me reconozco cuerpo y personaje. Desde cuerpo personaje tengo necesidad. Ahora, yo puedo afirmar que soy la santa hija de Dios, pero estoy pendiente de lo que falta. Estoy pendiente de lo que no está. Entonces, qué interesante que podamos mirar cómo exactamente nos estamos identificando. Volvemos a lo que nos dice el principio 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Entonces, mi petición al Espíritu Santo es te entrego la interpretación que he hecho o que acabo de hacer de mí misma, reconociéndome en carencia, en debilidad. Y te pido, te la entrego para que tú la corrijas, porque solo deseo ser coherente con el pensamiento de que sí soy el santo Hijo de Dios mismo, refulgente en el fuego de su amor. Y les puedo decir que, que es algo que, les estoy hablando de algo que he estado haciendo en las últimas semanas y me ha funcionado al dedillo, ¿ok? Porque cuando se asoma el temor, porque algo no, ya va, Espíritu Santo, acabo de tener esta interpretación y te la estoy entregando. Hazte tu cargo. Y recuerdo que Jesús le dio una palabra a Helen Schuckman. Le dijo, entrégame las cosas cotidianas y ocúpate de las cosas importantes. Es decir, de mantener tu mente alineada al pensamiento del Padre. Y eso, evidentemente, cala mucho, sobre todo cuando estamos atravesando algún momento de percepción de carencia. ¿Ok? Y eso te impregna, es como un baño que te vas dando, no en lo físico, sino en lo mental, porque volver a respirar y vuelvo a retomar, y vuelvo a respirar y vuelvo a retomar. Está bien sentir, está muy bien, porque no nos vamos a bypassear, no nos vamos a autoengañar. Tener el momento en el que me estoy viendo y sintiendo en carencia. Más inmediatamente lo reconozco, suelto los argumentos de mis sesgos cognitivos y le entrego al Espíritu Santo la interpretación que acabo de hacer de mí mismo para que él corrija mi pensamiento. Y algo personal, pues.
que lo estoy transitando en este instante. Desde hace más o menos mes y medio, a través de una experiencia muy particular con el Espíritu Santo, me vino la idea de adentrarme en un proceso de la producción de un evento, con la única certeza de que se iba a dar, ¿ok? Que implicaba la invitación a otras dos personas maravillosas y ha sido todo un viaje. Y lo que les estoy diciendo de cuando he conectado con que, wow, falta esto, ya va. Respiro, Espíritu Santo, te entrego la interpretación que acabo de hacer. Me vi en carencia. Y esta no es la verdad de la Santa Hija de Dios. Te la entrego. Y ha sido un proceso tan maravilloso en el que simplemente se ha ido aperturando una cantidad de cosas que, bueno, simplemente lo comparto como un ejemplo y un ejercicio de confianza. Porque no es verdad que tengamos, es decir, en el mundo de las formas, en la ilusión sí hay una limitación, hay un número en la cuenta. Quizás querrías tener otro. Pero si yo soy el autor del mundo en el que vivo, yo soy autora de ese número en la cuenta. Y no estoy hablando del dinero per se, que al final no es algo más del mundo de las formas, de la ilusión. Pero si yo lo estoy viendo muy pequeño, es una interpretación que yo le estoy dando. Y desde esa interpretación me estoy identificando con lo que no soy. Ah, ok. Entonces lo respiro, lo veo y lo entrego al Espíritu Santo. Así dentro de 2 horas me vuelva un pensamiento similar. Lo vuelvo a reconocer y lo vuelvo a entregar. Y va a llegar un momento en que simplemente vas a hacer ese flujo. Lo vas a hacer porque cada vez más te identificas con la fuente. Y en el reino de los cielos, mira, la voluntad de Dios es perfecta felicidad. Y cuando nosotros alineamos que todo está dentro del sistema del propósito del Espíritu Santo, que nuestra mente está al servicio del propósito del Espíritu Santo, desde allí todo simplemente se va armonizando y se va alineando y las cosas se van dando, se puede resolver. Colapsó la laptop, en cuestión de 4 o 5 días, una laptop nueva, con mejores condiciones, de alta gama, del nivel más alto de la gama media, con capacidad para esto, para aquello, para lo otro. Y así como se va dando un milagro, en lo material se va dando lo más importante, el milagro en lo mental, porque simplemente es un confiar. Entonces, cuando aquí nos dice que tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero que quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres, es aquí donde nosotros debemos con mucha humildad pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero ver todos los sesgos cognitivos. Quiero ver todas mis falacias, mis disociaciones, mis disonancias, mis distorsiones cognitivas. Quiero verlas. Yo te pido eso, las quiero ver. Y además quiero que me llenes de la fuerza mental de poderlas mirar y reconocer para podértelas entregar y tú puedas corregir esto en mi mente. Porque ya no quiero seguir protegiendo lo que no tiene sentido. ¿Cómo entonces voy a santificar desde mi santidad, desde el reconocimiento de que mi santidad bendice al mundo? ¿Cómo concreto yo esa bendición? Sin defensas, habiendo soltado todas las defensas, absolutamente todas las defensas. Luego nos dice: no pides únicamente lo que deseas. Fijémonos esto. Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías. ¿Y qué es lo que realmente nosotros deseamos? Paz, paz. Pero
la paz no me va a llegar si yo todavía estoy protegiendo mis sesgos, mis máscaras, los no sé cuántos yoes. No me va, no voy a poder llegar más allá, ¿ok? Entonces dice, por eso es por lo que por eso, perdón, es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas y esto te da una ilusión de seguridad. Y esto evidentemente nos conecta con algo bien interesante y es la célebre ley de la manifestación, además de la ley de la atracción. ¿Qué quiero materializar? Bueno, si yo asumo que estoy aquí únicamente para ser útil al espíritu, lo que debo materializar, porque aún estoy en este mundo y en este nivel, tiene que estar en concordancia con el propósito del espíritu. ¿Y qué es eso exactamente que está en concordancia con el propósito del espíritu? Lo vemos al final del capítulo 6, ¿ok? Lo vemos al final del capítulo 6, que son las lecciones del Espíritu Santo, cuando nos dice que para poder tener, da todo a todos. La segunda, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Ahí tenemos las claves de lo que significa mantenernos dentro del criterio de que se cumpla solo el propósito del Espíritu. Ahí lo tenemos clarito. Entonces, si he de tener deseos, que sea solo esto, porque en el mundo de la materia, los mecanismos materiales, físicos, simplemente van a llegar alineados para yo poderme mantener en este propósito. Decía una compañera del evento que tenemos el viernes, decía, pero es que si Dios es abundante, Dios nos quiere millonarios. Lo que pasa es que no siempre queremos ser millonarios. Digo, claro, si nos asumimos millonarios en células sanas, ya somos millonarios. Ahora, unas células sanas son unas células luz, unas células que son receptoras, son las grandes antenas de solo pensamientos de amor. Y es eso lo que vamos entonces a entregar. Continúa el párrafo de la página 179. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. Esto parece un jueguito de palabras, pero es tal cual. Estamos salvos solo en la verdad del reino, no de la verdad. Porque asumir que estamos salvos de la verdad, estamos a salvo de la verdad, de que la verdad está allá y no la quiero aceptar. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es que tu salvación es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. ¿Está? Bien, con esto podemos ir cerrando. Si hay alguna pregunta, algún comentario, se ha podido comprender todo lo que hemos compartido el día de hoy. Si hay algo que desearíamos adicionar que no hayamos compartido todavía, pues bien. Hola María, buenas noches, bienvenida. Como sabes, estamos ya cerrando la sesión de lo que corresponde al principio 37 y la lección 37. ¿Ok? Y compartimos hoy de la aceptación de la realidad, capítulo 9, su capítulo 1, los párrafos 6 y 7. Estoy perdida hoy. Lo que pasa es que estás en el postcumple, Sio. No, estoy perdida. Yo quería
preguntar algo, pero no, entré muy tarde. Perdí como 15 minutos porque Luis me dijo que era en YouTube. No, mami, no, siempre he sido en Zoom. Siempre fue en Zoom que hice la convocatoria. ¿Ok? Porque luego me genera inconveniente poder editar, poner los nombres, la catata, unos datos allí de edición. Entonces, prefiero grabarlo en la computadora y después editarlo y después subirlo. Ahorita cuando Mailen, terminemos, entonces Con voy a publicar en imagen. YouTube el de la sesión pasada. Cuéntame, Carmencita. Mailen, ¿qué subcapítulo es ese, por favor? Disculpa, que El no escuché capítulo, bien. subcapítulo 1 del capítulo 9, página 179 del libro de texto. Gracias. ¿Ok? Luis, sí. Ok. Francia, tienes dile a Francia que tiene el audio apagado, por eso es que dice que no tiene audio. Ah, ok. Pero es que tiene, Francita Hermosa, tienes el audio apagado, mi amor. Francita. Ok. Ok. Bueno, nada, vamos a despedirnos entonces. Si no hay más preguntas, podemos cerrar la sesión del día de hoy. Mañana edito este vídeo para publicarlo jueves o viernes. ¿Sí? Ahorita voy a subir a Gracias, YouTube feliz noche. el de la semana pasada. Bien. Chévere, pues. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Chao, mi amor. Un gusto, Gilbert. Buenas noches. Chao, un abrazo. Buenas noches. Chaito, pues. Buenas Feliz noches. noche, Salud. saludos.